生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 246 al 250. De alguna forma, todo el resentimiento anteriormente aumentado, explotó en ese momento. ¿Qué clase de prisión es esta mía? ¿Por qué ni siquiera le dan de comer a los presos? He estado en otras prisiones, y ninguna ha sido tan mala como esta, mi barriga está más pequeña mía. Exijo mis derechos como prisionera, y quiero al menos 3 comidas decentes diariamente mía. Los sentimientos de una persona youkai criminal que incluso ha llegado al punto de dejarse ser atrapada para pasar tiempo en confinamiento y no pasar hambre en algunos determinados momentos de la vida, explotaron furiosamente reclamando sus derechos, apenas vio que alguien se dirigía a su celda. Por supuesto, con el nivel decente que tenía el sujeto, aunque estuviese en las primeras páginas de los criminales más buscados en todo el inframundo, hubo ciertas ocasiones en las que no pudo evitar ser atrapado y encarcelado de alguna forma, por la seguridad de los demonios en general. Claro que, la cantidad de veces que esto pasó se puede contar con menos de los dedos de una mano, porque debido a sus talentos, siempre escapó relativamente sencillo. De hecho, justo fue en esos momentos en los que ya llevaba varios días sin poder comer algo, un asunto verdaderamente triste, pero al mismo tiempo, un poco extraño. Alexander. La señora Zorro. De pronto, la valiente defensora de sus derechos, o mejor dicho, la joven youkai de ojos dorados, parpadeó cuando se dio cuenta de que los visitantes no eran los carceleros youkais que había visto antes. De hecho, la primera mujer mayor soltera en el frente tenía un aire servicial, pero no humilde ni tampoco arrogante, como si se tratase de la sirvienta de un rey, o de alguien en una posición muy alta, y el segundo... Mirando a la segunda persona, la infame criminal youkai se encontró con su mente un poco atónita. Después de todo, su porte era simplemente... lo que, en solo cuestiones de segundos, hizo que la pequeña youkai se sonrojara un poco mientras miraba tímidamente en la dirección del único hombre presente allí. Viendo esto, Alexander sudó un poco. Y viendo esto, la señora Zorro miró a Alexander con una mirada muy plana. Alexander realmente no sabía si este era uno de esos momentos en la vida que sin importar cuánto uno divagara sobre ello, no sabría qué pensar. Pero de lo que sí estaba seguro, era de que el sentimiento sobreprotector que ahora se difuminaba sobre su pecho, sería completamente aceptado por él mismo. Con pensamientos como estos, Alexander alzó su mirada, y vio la imagen completa de la persona que estaba en la celda frente a sus ojos. Pelo negro y largo que llegaba hasta la espalda, una cara hermosa que a la vez era joven, pero madura, ojos dorados avellana pero claramente felinos, y con un kimono negro sobre su voluptuoso cuerpo, enlazado por una faja amarilla así como una venda con distintos detalles. Parecía tener de 18 a 25 años de edad, y sus curvas cubiertas por la seda eran magníficamente imposibles de ocultar. La sensualidad de esta demonio mitad youkai era bastante alta, casi como si fuera una sucubo. Kuroka, una de los demonios vagabundo más buscados en todo el inframundo, estaba de pie del otro lado de la celda delante de los ojos de Alexander. Alexander cerró la ventana de estado de Kuroka que había abierto, y también calmó bastante sus emociones. Sí, él era un fanático de DXD, y lo es. Por lo que, sin ningún tipo de contrariedad, era natural que Alexander se emocionara cada vez que veía a alguien con quien estaba tan familiarizado en el anime, pero al mismo tiempo, no. Después de un respiro mental, Alexander puso una leve sonrisa en su rostro. Supongo que usted fue la persona que se infiltró en el territorio de Miyasaka, ¿cierto? Una cara algo sonrojada, pero con las cejas arrugadas, fue lo que Kuroka le mostró a Alexander en respuesta. La señora Zorro entonces dio un paso delante. No importa, Alex-sama, ya se ha intentado extraer información de esta chica, pero todo ha sido en vano. Kuroka le gritó a Alexander, interrumpiendo en ese momento a la señora Zorro. ¿Tú, quién eres tú? Con una expresión calmada, Alexander respondió a la pregunta de Kuroka. Mi nombre es Alexander Smith, soy un mago humano, he venido aquí a Kioto recientemente, y gracias a fuerzas que no puedo comprender, tuve la grata suerte de hacer que Yasaka, la líder youkai actual se enamorara de mí, así como yo lo había estado con ella desde que la vi por primera vez.
Ahora, si no es mucha molestia, ¿puedo preguntar con quién estoy hablando? Kuroka se quedó en silencio mientras contemplaba al hombre delante de ella, tratando de encontrar qué era eso, qué era lo que le hacía latir familiarmente el corazón. Porque aunque su apariencia era sencillamente sublime, Kuroka no se iba a dejar afectar demasiado por ese detalle. No respondió a su pregunta, pero Alexander no estaba desesperado, de hecho, ella incluso podía percibir un sentimiento muy extraño desde el ki de Alexander, que era casi como si estuviera contento, o algo así. Bueno, tampoco es necesario mantener tanta formalidad, supongo que podemos ser un poco más directos entonces. La señora Zorro se preguntaba a qué se refería Alexander, y de hecho, la misma Kuroka también se lo preguntaba. ¿Eres Kuroka, verdad? ¿Qué? La señora Zorro, sorprendida al mismo tiempo, vio como la mirada anteriormente extraña de la cara de Kuroka se desvaneció para dar paso a un semblante pálido, y sin palabras. Alexander continuó, cierto incidente sucedió hace algunos años en el inframundo, si mal no recuerdo, fue que acabaste con la vida de tu amo en aquel entonces, solo con el objetivo de salvar a tu pequeña hermana, Shirone, que también iba a ser utilizada en los experimentos de este, luego de eso, el inframundo te dictaminó como un criminal SSS, y desde entonces has estado sobreviviendo como has podido debajo de los ojos de los demonios. Ah, y para ahora mismo, debes haber entrado ya en la Brigada del Caos, ¿no? Alex-sama, ¿qué? Brigada del Caos. La señora Zorro abrió grandemente sus ojos, mientras la información repentina se apaciguaba en su cerebro, y en unos segundos, pareció entender algo. Ah, ahora recuerdo, miró hacia Kuroka, y asintió, todavía atónita, entonces eres esa demonio vagabundo que formó una revuelta en el inframundo no hace tanto. Kuroka, sobreviviente del desastre de los Nekosous, exclamación de apertura exclamación de cierre. Kuroka aguantó la respiración mirando a Alexander, sus pequeñas y adorables orejas felinas se tensaron y asimismo el resto de su cuerpo. Kuroka no pensó que alguien la reconocería en este lugar, de verdad que no lo hizo. Pero si fuera solo eso, entonces no sería demasiado problema, ya que nuevamente escaparía para reunir más información. Lo que realmente sorprendió a Kuroka, era que este hombre delante de ella sabía simplemente demasiado. Ella ni siquiera le había contado la situación completa a su pequeña hermana, Shirone, ganándose su infame odio en tal decisión, pero este hombre lo sabía todo, incluso cuando todos los que la vieron y presenciaron personalmente ese día, estaban ahora muertos por su propia mano. Un tumulto de emociones y pensamientos invadieron la mente de Kuroka, tanto que ni siquiera podía decirle una simple palabra. Manifestación de la mente / energía. Alexander no pareció notar esto, sino que con una leve sonrisa, y un gesto de sus manos, desbloqueó la barrera mágica inducida en la celda de Kuroka y entró con pasos calmados. Luego, para sorprender incluso más a las dos mujeres yokais en el lugar, Alexander le puso la mano en la cabeza a Kuroka, y la miró con una mirada que contenía amabilidad, pero también un poco de travesura, esto último como la mirada que ponían los maestros cuando trataban con un alumno problemático, pero divertido. Has pasado por mucho, Kuroka, pero puedes estar tranquila, a partir de este momento, nunca más será así. Además, te has portado un poco mal estos últimos años, ¿verdad? Jaja. Una semana un tanto especial había pasado en la capital de todos los yokais del mundo en un santiamén. La presencia de este nuevo mago humano y misterioso que de alguna forma había arribado a Kioto, ya era conocida en todo lo ancho y largo del mundo sobrenatural. Existieron todo tipo de pensamientos, y todo tipo de suposiciones, pero más que por ser el principal sujeto en el suceso monumental que sucedería más adelante en todo el mundo sobrenatural, su existencia en este mundo se hizo más fuerte por una simple causa. Exactamente. Era porque ese maldito y suertudo tipo desposó a una de las mayores mujeres, si no la mayor, solteras y codiciadas por todo tipo de seres que sabían de su presencia. Esa era, la excelencia de los yokais, y su líder, el Kyuubi Yasaka. Ese hijo de puta, lo mataré, lo mataré. Algunos de los sacerdotes exorcistas más dedicados a su carrera eclesiástica, tenían pensamientos no tan eclesiásticos sobre el asunto cuando se enteraron. Jajajaja, ¿quién iba a pensarlo? ¿Quién lo iba a pensar? Jajaja. Así que la pequeña Kyuubi finalmente consiguió pareja, ¿eh? Naturalmente, debería probar a este nuevo mago humano, ya que de otra forma, no me sentiría muy bien por dentro, jajaja. Entre los dioses, uno fue especialmente sorprendido con esta noticia.
y naturalmente pensó en visitar cuando tuviera algo de tiempo el lugar de Yasaka, ya que como uno de los ancestros de los youkais en este mundo, sentía que la gran líder youkai era como su tataranieta o algo así, por lo que se aseguraría de que no hubiera sido parte de algún estrepitoso marco de alguna potencia mundial. Oh, parece que está habiendo cambios extraños en el sur, ¿eh? Y este tipo ahora, solo pensar en lo que hizo me envuelve de envidia. Es de Yasaka-chan quien estamos hablando, Yasaka-chan. Ah, por cierto, de todos modos tenía que ir en ese momento, ¿no? Después de todo, ir y proclamar algo así como la paz mundial entre las facciones, suspiro, estos malditos chicos siempre están dándoles problemas a un viejo como yo. Por Dios. Padre, sé que Miguel Dono nos envió personalmente ese informe, pero, aún así, es sorprendente que actualmente se siente como que el mundo se concentra en ese lugar. De hecho, tienes razón, ese pequeño Miguel, no solo él, sino que el tal nuevo Lucifer y el revoltoso de Azazel, tienen todo un pequeño juego aglomerado en general. Entonces, ¿no deberíamos mostrarle a esos pequeños personajes lo que los verdaderos dioses son? Mi amada Freya, una guerra en este momento es demasiado para mi viejo cuerpo, sin embargo, todavía estoy yendo hacia ese lugar, y de paso observaré un poco de esos rating game mientras estoy en ello. Estoy de acuerdo, mi amado, pero esto, ¿cómo conoces a esa Yasaka-chan de la que tanto hablas? Freya, ¿activaste tu dominio de hielo en este momento? Sorprendente, mi amada, increíble. Tu control sobre el hielo es incluso mejor que ese desgraciado de Belgermir. ¿Te vas? No importa, me voy contigo para hablar del maravilloso dominio de hielo de tu madre, To. Lo siento, padre, pero mis amigos necesitan de mi compañía en el campo de guerra. Hasta luego, padre, madre. Tú, malagradecido. Ciertamente no vas a un campo de guerra, ahora mismo no hay ninguna guerra, seguramente vas a tomar de nuevo. ¡Ay, qué frío! Mi amor, ¿quieres ir a un paseo solo nosotros dos para reavivar nuestro amor? La verdad es que hace tiempo que quería ir contigo, mi amada, a un paseo así, sin nadie que nos interrumpa, y recuperar mucha pasión. Al parecer, los relatos que estaban sucediendo en Japón también se difundieron bastante en el norte. Lo que dio cuño final sobre una hipótesis que tenían muchas personas en este momento. Se trataba sobre que lo que sea que pasara en los próximos momentos, en los tiempos venideros, probablemente tendría cabida en la pequeña isla del este donde se concentraban una importante parte las facciones que gobiernan sobre el mundo sobrenatural. Un poco extraño, pero al mismo tiempo, algo interesante. Sí, era como esas veces cuando uno se imaginaba que algo iba a pasar solo con las más minúsculas pistas que podían existir en todo el mundo. Y en el epicentro de la atención mundial en este momento, el cual no era el cielo, o el inframundo, o Asgard, se encontraba una figura, una persona, que cambiaría no solo a la forma de ver el mundo, sino a la forma del mismo mundo en sí. ¿Pasa algo, querido? Claudia estaba a punto de decir algo, pero le preguntó a Alexander al notar que éste levantó repentinamente la cabeza con una expresión de cejas fruncidas. No estoy seguro, pero en este momento, siento como que algo increíblemente extraño y molesto acaba de pasar, o que podría pasar dentro de poco. La mano de Claudia, que ponía la taza de té sobre la mesa, tembló un poco en ese momento. Claudia sintió que su corazón empezó a latir más y más rápido. ¿Temor? Tal vez. No puede ser que él lo sepa, ¿verdad? ¿Realmente será como Olga-sama dice? La mente de Claudia se volvió un desastre en ese momento, porque justo cuando estaba a solas con Alexander, y justo cuando estaba a punto de hacerle una revelación impactante, todos los temores que se habían ido cuando habló calmadamente con Olga, volvieron con la fuerza de 1000 dragones de fuego al escuchar el presentimiento que Alexander decía sentir. Supongo que... esto no es el momento de decirlo después de todo, ¿eh? Para que Alexander no se diera cuenta, Claudia respiró profundo y trató de calmarse bastante sin aparentar haber estado nerviosa en primer lugar. Y luego sonrió pícaramente mirando a Alexander. Alexama, tal vez no se trataría sobre esa pequeña gata problemática que hace poco has tomado bajo tu ala. Eso, la cara de Alexander ahora mismo hizo reír un poco a Claudia, y en efecto, calmó bastante sus agitadas emociones. La llegada de Kuroka a Kioto había sido un total desastre, y su llegada al harem de Alexander había sido otro total desastre. Después de todo, ella misma tenía la posible misión de incluso matar a Alexander. Sí, más como descubrir, pero también asesinar en caso de que fuese necesario.
En un principio, obtuvo el visto malo de todas las chicas de allí, lo que significaba el visto malo de todos, pero gradualmente, las personas se fueron dando cuenta de quién era esta pequeña y desafortunada chica, y cuál había sido su historia hasta ahora. Era posible ver a Alexander riéndose levemente, viendo las expresiones de Kuroka mientras contaba de manera externa y precisa, su pasado, casi como si hubiese estado presente allí. No solo fue la estupefacción, sino que también fue un poco de tristeza rememorando esos momentos. Kuroka es ahora mismo, una talentosa usuario de las artes naturales, como el Senjutsu y más importante, hechizos de sigilo de gran calidad, o sea, ella era bastante poderosa ya de por sí, pero Kuroka no nació así, e incluso ni siquiera pidió ser así. La historia de Kuroka, y la actitud de Alexander, que le parecía tan extraña a Kuroka, hicieron que su estatus cambiara hasta ser vista con ojos cálidos. Literalmente fue así cuando una llorosa Celestine tomó a Kuroka entre sus largos y piadosos pechos de nivel divino, llorando por el malo destino que había tenido la chica hasta ahora. No fue solo Celestine, las demás también reaccionaron parecido, aunque obviamente con menor intensidad. Por cierto, Claudia, ¿tenías algo que decirme antes? ¿Eh? No, ¿por qué lo preguntas, querido? Alexander solo miró fijamente a Claudia, y en ese momento, ella empezó a sudar un poco. Luego Alexander se movió para estar justo al lado de Claudia, y le tomó su mano, entrelazando sus dedos sobre la mesa, y mirándola con sus ojos azules profundo, casi como si de un mar lejano, o si de un fuego azul asiduo se tratase. Te conozco muy bien, mi amor. Te conozco incluso mejor que tú misma. No solo, físicamente, la mano de Alexander entrelazada con la de Claudia empezó a acariciar sus dedos, dándole a Claudia una sensación única, que le puso su hermosa cara toda roja. Era un pequeño movimiento normal en los dedos, pero Claudia llegó a pensar que Alexander acariciaba lentamente todo su cuerpo, como suele hacer casi todas las noches, sino también mentalmente. Por eso, dime lo que me quieras decir. Tú eres mi mujer, y yo soy tu hombre, creo que hemos dejado eso bastante claro. Claudia se mordió los labios, lidiando con la vergüenza, y con el nerviosismo, que hacían latir su corazón de manera diferente, pero con la misma intensidad. ¡Ay! Finalmente, con una sonrisa llorosa y pura, como una niña pequeña, ella asintió. Claudia era una persona que cabía perfectamente en la palabra MILF, pero ahora, su apariencia delicada la hacía parecer una joven que enamoró bastante a Alexander, porque era muy raro que Claudia, una mujer como ella, actuara de esa forma. Y en ese momento, con dudas extrañas en su corazón, Alexander se preguntó para dentro de sí: ¿qué es lo que quería decirme Claudia? Ah, no se podía negar, las apariencias del cielo de Asora eran muy refrescantes para la vista. Debido a que el mundo allí dentro era extraordinariamente puro por causa de la energía de Alexander, aunque el cielo tenía muy pocas nubes y estaba en su mayoría despejado, todavía existían resplandecientes colores azules en diferentes tonos, sin parecerse al espectáculo formado por la aurora boreal del polo norte de la Tierra, pero bastante cerca del mismo, y en igualdad de belleza. Mirando al cielo desde el pequeño bote donde estaba, Alexander estiró su mano y por un simple instante que se concentró aleatoriamente, fue capaz de sentir que sus poderes actuales y bases, eran capaces de crear una abertura espacial lo suficientemente grande como para destrozar, literalmente, el enorme cielo azul que podía ver. Ah, otro detalle que notó Alexander, fue que su mano levantada temblaba levemente. ¿En serio? Todavía él mismo se sorprendía de algo así. En este mundo, o no, en la vida de Alexander, solo una simple cosa hasta ahora fue capaz de hacer que su mano temblara inexplicablemente una vez. Bueno, supongo que esta sería la segunda. Tomó el cigarro de su boca, y lo apartó para dejar escapar un poco de humo, con una extraña inestabilidad emocional a la que él simplemente no podía adaptarse. Aunque, de hecho, maduró en este sentido, ya que a diferencia de lo sucedido con Olga, con Claudia todo fue mucho más fluido. Y si bien Alexander estaba tan choqueado que quería salir volando como Iron Man y romper el techo cuando Claudia le dijo eso, manejó todo con cuidado y confianza, al menos en el exterior. Y en el primer momento libre que tuvo, decidió venir aquí y calmarse un poco con el sentir de los oleajes del pequeño bote en el lago de Asora. Después de un tiempo, los pensamientos de Alexander se desviaron más hacia diferentes temas, una vez que lidió completamente con la sorpresa nuclear que le dio Claudia. Lo primero es, estabilidad.
Necesito más estabilidad en este momento. Desde que traje a las chicas desde el mundo derivado de Kuroinu, nunca he tenido suficiente estabilidad. Por supuesto, no era tan fácil como tener un hogar para tener estabilidad en sí, ya que Alexander tenía casi todo un mundo completo como su propio hogar y el de su familia. Así como el lugar original que existía en el mundo derivado de Kuroinu. No, se refería más a la estabilidad en la vida, más a cosas como, objetivos, metas. Alexander sabía que él era alguien bastante fuerte de hecho, pero aún así no era realmente tan fuerte como en un principio creyó ser una vez que se autoanalizó. Si se tomara un ejemplo, sería muy sencillo de explicar. Si se dice que la primera vez que Alexander sintió el poder y la presencia del ser más poderoso del mundo derivado de DXD, el dragón gran rojo, se decepcionó del poder del tal dragón, solo lo hizo porque él mismo era mucho más fuerte, pero no tanto como para vanagloriarse. Con un puntaje superior a 10.000 de energía, Alexander podía decir que la intensidad de poder que tenía el Gran Rojo sería similar a unos 500 puntos de toda la cantidad inicial, o sea, un 0,5% de ello. Y para esto, era necesario entender lo increíblemente pura y concentrada que era la energía de la nada que Alexander poseía, ya que aunque ni siquiera él podía entender cómo lo había hecho, en efecto, tuvo avances en su poder que no le dieron más cantidad, sino calidad en su torrente de poder propio. Por eso Alexander pensó que si bien el Gran Rojo seguía siendo una lagartija más grande a su lado, todavía no debería despreciarlo de la forma que lo había hecho. Es algo contradictorio, porque de hecho, quiero establecer una nueva resolución para una meta, pero mi meta en realidad es divertirme con la vida nueva que se me fue otorgada. Por cierto, ¿cómo le estará yendo a esa diosa de la reencarnación que fue la culpable de reencarnarme? Debe estar en algún lugar de esos 12 planos, pero me pregunto, ¿cuál sería su papel allí? ¿Cómo vivirá su vida, como una humana, o de manera diferente? Un pensamiento como este, duró bastante poco ya que siguió su original hilo de pensamientos. Si lo primero es la estabilidad, lo segundo sería entonces, yo mismo, y los que me rodean. Alexander pensó que debería pensar más íntegramente en las relaciones humanas en las que se encuentra enredado, y actuar de forma más madura, con cada aprendizaje o progreso que él mismo logre, ya que por muy poderoso que pudiera ser en este momento, no podía permitirse pensar que no tenía debilidades. De hecho, era bastante obvio y natural pensar que un enemigo futuro pudiera enterarse de su tipo de personalidad, y de su familia, y entonces atacarían deliberadamente a una de ellas. Es fácil pensar en algo así, pero el dolor que conlleva por detrás, es algo tan profundo que Alexander nunca podía quitárselo completamente de la mente. Por eso se decidió a mejorar en este aspecto, y de hecho, mejorar a sus allegados también. La escena de él entrenando a las chicas, y dándoles una recompensa si lograban terminar con algún objetivo, fue bastante mortal en la cabeza pervertida de Alexander. El último punto así sería el sistema, ¿no? Se había vuelto bastante irrelevante, ya que Alexander descubrió en este momento, que no era tan satisfactorio como en un inicio él pensó que sería. De hecho, incluso sería mal a largo plazo, porque según lo dicho por Olga, aunque fuera algo muy conveniente, te hacía ver la vida prácticamente como un juego. Este era otro de los puntos en los que Alexander sentía que debía reflexionar con profundidad, pero sin poder negar que el poder establecido de esta forma era completamente sencilla de entender. Tal vez finalmente estaba madurando. Habían otras pautas también en su mente, como por ejemplo, la escasa situación financiera real que tenía en el mundo derivado de DXD, pero Alicia y Kaguya, de hecho, ya se habían empezado a encargar de esto. Yasaka les mostró un poco cómo se trabajaba con las empresas y los márgenes de ganancias o de pérdidas, los gráficos y demás, y ellas parecían haber tomado esto en serio. Kaguya en específico, que quería más adelante visitar Akihabara y comprar todos los edificios de allí. No, de hecho, ella quería comprar todo Japón. Alexander se sintió bastante impotente, y un poco patético, de que su mujer quisiera comprar algo y él no tener el poder ni el dinero para concedérselo, incluso siendo algo así como un dios. Bien, parece que cuando regrese debería visitar algunos primeros ministros. El destello del Sharingan brilló por un momento, pero luego se escondió nuevamente en los ojos de Alexander como si hubiera cambiado de canal en la televisión. Todavía recostado en el pequeño bote, y fumando un cigarro, Alexander siguió perdiendo el tiempo pensando en cosas ya sea estúpidas, profundas, o analíticamente ridículas. Al menos, fue así hasta que... Auge.
Ah, finalmente despertó. Rápidamente dejó el cigarro de lado, y con el puro poder de su físico, se semiteletransportó hacia una localización en el bosque no muy lejana de allí. Que era donde él había dejado a una atónita Kuroka justo después de que ella se desmayara por razones que no entendía. Aunque imaginaba que se debía a que ella intentó meditar o absorber la energía esparcida en todo este mundo, pero al ser tan pura esta, ocasionó que su conciencia se desvaneciera mientras su cuerpo intentaba adaptarse al medio de este lugar. Suspiró. Alexander se sentía un poco extraño con Kuroka en realidad, ya que la erótica chica gato no mostraba ser como originalmente era en la serie en su mayoría. Delante de él ella siempre se comportaba silenciosamente y obediente, como si fuera un jefe o algo así, y esto le dio dolores de cabeza a Alexander. Y la visita de Kuroka a este mundo, fue porque extrañamente, escuchando a Kunou hablando de esto, pareció extremadamente emocionada de visitar ese lugar. Alexander se detuvo en un pequeño espacio en el bosque que no tenía tanta maleza, pero que en definitiva estaba bastante limpio y espacioso. Allí, respirando pesadamente con la cara roja, se encontraba Kuroka de pie. Entonces, ¿estás bien? Kuroka miró hacia Alexander con su cara sonrojada y con un poco de sudor, sus enormes pechos copaje subían y bajaban con cada exhalación e inhalación, sus dos colas negras estaban extrañamente firmes hacia arriba, y sus ojos dorados gatunos ahora tenían un tinte de algo como rosa en ellos. Kuroka, ¿estás bien? Alexander preguntó nuevamente, pero en lugar de responder, la cara de Kuroka se tornó bastante sonrojada cuando gesticuló, casi como un gemido. En ese momento, Alexander sudó un poco. Wow, así que este es el legendario período de apareamiento. Alexander abrió grandemente los ojos mirando a la actual Kuroka enfrente suyo, y trató de hablar con Kuroka, mientras una gota de sudor bajaba desde su frente. Kuroka, ¿te sientes bien ahora mismo? ¿Quieres volver a Kioto? Kuroka, aunque se sentía tan caliente en este momento que simplemente quería explotar, milagrosamente, se autocontuvo con una expresión seria, que al parecer le dio un margen para hablar casi normalmente, pero todavía sonrojada. Ella sacudió la cabeza, y sus adorables orejas de gato se sacudieron un poco, sacándole una mirada de Alexander por lo lindo que eran. Ya no puedo aguantar más, ya no puedo. No sé quién eres, ni siquiera te conozco tan bien, tampoco sé por qué me tratas tan bien a mí, una asesina. Pero ya no aguanto más ni a qué te refie. Es que... Kuroka sacudió su mano duramente, mirando a Alexander con lágrimas en los ojos, ¿por qué me tratas tan bien? ¿Por qué sabes tanto de mí? Escuché de esa pequeña Kunou que tenías un mundo que era completamente tuyo, y tu espacio más privado, aunque no lo podía creer, pero aún así, me dejaste entrar tan fácil ni ahí si hubiera querido asesinarte, Y si solo vine aquí para decirles todo esto a mis empleadores. Kuroka dejó de gritar y las lágrimas bajaron de sus ojos perla dorados. Sus sentimientos estaban en total desorden, también sus pensamientos. Ella vino hace poco más de una semana aquí a Kioto pensando que su misión sería algo como asesinar a algún yokai importante en algún sentido, como había hecho antes en más de una ocasión. Ella literalmente nunca pensó que se encontraría con alguien como Alexander que sabía no solo tanto de ella, sino que incluso la trataba tan bien que en realidad le molestaba. Él no era un hombre. ¿Por qué no quería violarla? Si hubiese sido de esa manera, al menos ella podría estar todo el tiempo en guardia tranquilamente. Ah, debe ser por las mujeres tan hermosas que lo rodean. Ellas son sus mujeres, ¿lo son, cierto? Indicios que mostraban esto eran simplemente demasiados en esa mansión Kyuubi. Un complejo de inferioridad y unos celos invadieron rápidamente a Kuroka con esos pensamientos. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Por qué son tan malditamente hermosas que parecen diosas? No, porque él mismo parece un dios. Entonces, en lugar de tener una actitud hacia él que ella tendría hacia todos los hombres, simplemente no sabía qué hacer. Ya que Alexander a menudo cuando veía a Kuroka le daba unas inofensivas y placenteras palmaditas en la cabeza. ¿Eres tonto? ¿Quién va por ahí dándole palmaditas en la cabeza a la gente? Y aún así, yo soy mala, no las merezco. Kuroka siguió llorando mientras miraba a Alexander furiosamente. El que en su frente, estaba casi como si Medusa hubiera aparecido de repente y lo hubiera mirado, o sea, como una piedra. ¿Por qué alguien como tú puede poner una apariencia tan tonta y adorable? Estúpido mía.
Después de ese arrebato, Kuroka dejó que sus rodillas tocaran el suelo y sus manos también. Sus lágrimas habían parado, pero todavía tenía una expresión rara, porque era una mezcla de remordimientos, con un fuego lujurioso que se alzaba en su corazón. Resiste, resiste un poco más, ya sea que me mate, o que me abandone, cualquiera sería mejor. Él y esas personas son buenas personas, yo me tengo que mantener lejos de ellos, sino ¿con qué cara voy a ver a Shirone cuando la vea? Lentamente, pasaron algunos segundos desde todo aquello. Alexander seguía en shock y Kuroka ahora estaba en la misma posición de antes, con la cabeza abajo, pero con la piel algo roja. En ese momento, Alexander finalmente reaccionó. Vaya, eso me tomó de sorpresa. Después de darse unas palmadas en las mejillas, Alexander regresó en sí y pudo digerir todo lo que sucedió poco antes. Luego se acercó a Kuroka, y habló en voz calmada, Kuroka, ¿estás bien? Sé que tienes preguntas, pero más tarde podemos hablar y allí te diré lo que quieras, todas las respuestas que necesites, pero ahora mismo no estás bien, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Kuroka levantó su cara aturdida y lo miró. Luego se enojó. Tonto ni a tilde. Alexander se sorprendió un poco, pero todavía miró con preocupación a Kuroka, ay, soy tonto, pero entonces, ¿qué fue? Kuroka se lanzó sobre Alexander y lo besó directamente en sus labios. Un tiempo Kuroka estuvo degustando de la boca de Alexander como quiso, aunque inexpertamente, pero justo cuando Alexander iba a empezar a liderar el beso, rápidamente apartó a Kuroka por los hombros para que se separaran, y el hilo brillante de saliva se formara entre ellos, el cual Kuroka no dejó de mirar embelesada. Detente, tú, ¿por qué hiciste eso? Por Dios, ni siquiera sé tu edad. Alexander habló con una expresión amarga, pero de repente, Kuroka dejó de mirar el hilo de saliva que todavía los conectaba y dijo, adorable y puramente, 21 años Nia. Pero eso no importa. Acto seguido, con hambre en su mirada, Kuroka besó nuevamente a un Alexander ahora estupefacto, y lento, pero seguro, ambos se sumergieron bastante en ese beso. Los pechos redondos de Kuroka estaban apretados a la zona del pecho de Alexander, y su cuerpo lleno de grandes curvas estaba todo sobre él. El kimono que usaba Kuroka se había dejado caer un poco, por lo que sus pezones rosados y duramente erectos presionaban a Alexander como dos pequeños guisantes, lo que lo encendía todavía más. Después de 2 minutos, se separaron nuevamente. ¿Tú, estás segura de que quieres hacer esto conmigo? Las chicas deberían pensar seriamente en este tipo de cosas. Kuroka no dijo nada, y ella solo le dio una mirada divertida pero indefensa. ¿Todavía me tratas como una chica normal? Yo soy alguien mala. Yo he matado personas. Entonces, Alexander acarició la mejilla de Kuroka en ese momento. Oye, quita esa mirada de autocrítica, no importa lo que haga una persona en la vida, y tampoco importa lo que los demás piensen que uno ha hecho. Lo realmente importante es que sepas que hay personas en este mundo que saben perfectamente por qué haces este tipo de cosas y estén de acuerdo con ello, como yo, por ejemplo. Y yo he matado a... No importa, nada de eso importa. ¿Crees que yo soy impugne? ¿Impugne mía? Kuroka puso una cara dudosa. Ah, lo siento, ¿piensas que yo nunca he hecho nada malo? Creo que en este momento, yo mismo debo haber matado a más de decenas de miles de personas, pero estoy completamente convencido de que mientras haya alguien que realmente sepa por qué lo hice, y estén bien a causa de eso, entonces no es un pecado en primer lugar. Kuroka entonces, ya en el límite de su cordura, tanto por la lujuria incontrolable que quemaba sus partes íntimas, así como por el sentimiento tan rico de las manos de Alexander que la acariciaban, pudo exprimir algunas palabras. Después tendremos una conversación mía, y me dirás todo, pero por ahora, tú, Alexander-sama, ¿me aceptas? ¿Aceptas a Kuroka Nia? Escuchando el tono adorable de Kuroka, Alexander sonrió brillantemente y dijo, ¿de qué hablas, Kuroka? ¿Acaso no es ya obvio? Y entonces, eso fue lo que sucedió al final, después todos vivieron felices para siempre. La voz de Prim, que parecía un poco diferente porque la esforzaba, terminó el cuento que le hacía a la pequeña princesa Youkai Kunou con un chan, mientras cantaba. Eso no puede ser, Kunou enseguida se quejó inconforme para luego hacer un pequeño puchero lindo. Sí, definitivamente Kunou es la más linda. Mamá Prim, no me restriegues las mejillas por favor. Tilde.
Hoy era la noche que le tocaba a Prim dormir a la pequeña Kunou, ya que desde empezó el asunto de las múltiples mamás, no fue solo Kunou la que tuvo la intención de experimentar en esta nueva área, sino que las múltiples mamás también tenían esa intención completamente. Yasaka solo se reía por algo así, que con tantas personas en la mansión en la actualidad, todo se volvía varias veces más divertido. De hecho, la líder Youkai tenía que admitir que ver los pobres o adorables intentos de las chicas por parecer madres, era algo que le alimentaba directamente el corazón por lo especial de toda la cosa. Prim cerró la puerta del cuarto de Kunou una vez que ésta se durmió con una sonrisa, y luego fue a donde estaban la mayoría de las demás reunidas, que también la saludaron cuando entró y se sentó en el suelo. Por cierto, Olga-sama, ¿qué opinas de este mundo? Olga tomó un poco de café negro, y respondió a la pregunta de Yasaka con una sonrisa: si tengo que decir la verdad, solo puedo admitir que es un mundo bastante caótico. ¿A qué te refieres? Yasaka parecía curiosa por esa respuesta, al igual que las demás chicas en la habitación. Que estaban casi todas en pijamas, a excepción de Lulu y Sui, que se encontraban durmiendo. De repente, la mirada de Olga salió por la puerta de la sala, y en el iris dorado brillante del único ojo visible en su rostro, se reflejó un mar extenso de estrellas. Este mundo, que está dividido por diferentes poderes, especialmente de aterradores poderes como los de los seres divinos, es un mundo bastante caótico e imperioso. Las facciones de todo tipo de seres sobrenaturales luchan entre ellas, sin huelga ni cuartel en lo que a resguardarse se refiere. En este mundo tan salvaje, los humanos son casi como que una especie que está constantemente en peligro de ser extinguida, incluso aunque sean los más numerosos, es decir, ¿cuántos poderes no existen ahora mismo capaz de destruir el mundo como se conoce? Todas tomaron silencio, porque una vez que se analizaba de esta forma, es completamente cierto que este es uno de esos mundos donde la ley de la selva se aplica hasta más no poder. Olga respiró y continuó suavemente: tampoco que diga que el mundo es completamente un lugar malo, ya que el mundo en sí es demasiado grande. Después de todo, ¿no tiene este mundo a nuestra Kunou? Fufu, solo por esto se le puede llamar un bello mundo agrede. Creo que lo entiendo. Yasaka también sonrió, porque incluso aunque ella misma tuvo que reconocer que este mundo no era un lugar bueno en general, tampoco era un lugar completamente malo. Por cierto, ¿por qué la pregunta, Yasaka-chan? Ah, supongo que fue por el hecho de que ustedes son personas de otro mundo totalmente distinto, es decir, incluso Celestine-sama es una diosa en ese lugar. Celestine escuchó lo que dijo Yasaka, y se sonrojó un poco al mismo tiempo que se retorcía. Cielos, Yasaka-chan, no me halagues de esa forma, me voy a sonrojar. Sin embargo, parece que no odias el halago. Eso era lo que pensaban todas internamente mirando a Celestine. Ah, de hecho, Cele-chan es una diosa en nuestro mundo, y aunque su poder no es muy poderoso, aún así es bastante sorprendente. Celestine-sama es la persona más querida de nuestro mundo, después de todo, ella es la mejor reina de todas. Prim-chan. Celestine-sama. Prim-chan. Celestine-sama. Viendo a estas dos chicas similares de carácter abrazarse emocionadamente, las demás tuvieron que admitir que era algo bastante adorable y puro de ver. Por lo que tenían una gran sonrisa en sus rostros. Sobresaliendo en específico Alicia y Olga, que eran las hermanas mayores respectivamente. Bien, Prim-chan, la próxima vez, definitivamente serviremos juntas a nuestro esposo con todo nuestro poder. Prim saludó como una soldado experimentada: ay, Celestine One-sama. Y así, las chicas siguieron conversando de diferentes cosas por un tiempo. Y era algo bastante raro, ya que en un día normal, ahora mismo estarían haciendo algo que definitivamente no sería para niños con Alexander. Por eso, aunque su ausencia se podía sentir en este momento, no era necesariamente una cosa mala. De esta forma, las chicas podrían llevarse mejor entre ellas. Ah, entonces, chicas, ¿qué piensan ustedes que estén haciendo Alex-sama y Kuroka-chan en este momento? Es decir, ya llevan varias horas en Asora. Kaguya formuló una pregunta, aunque su insidiosa sonrisa relevaba que la respuesta estaba más clara que las nubes en el día. Bueno, Dana-sama dijo que llevaría a Kuroka a Asora para que ella experimentara la energía natural de allí, pero Zoe habló, aunque al final sintió la mirada escéptica de las demás sobre ella, y sudó un poco, para continuar. Sí, deben estar haciendo, jaja, lo sabía. Solo que no lo había dicho.
Bueno, tampoco es que fuera un misterio en primer lugar, después de todo, Alex-sama siempre trató muy bien a Kuroka mientras estaba aquí, y aunque la chica ciertamente se restringía, lo disfrutaba, así que para cuando aparezcan, es probable que sea parte de nuestra familia. Mirando a las chicas hablar entre ellas de manera tan relajada, la señora Zorro, que estaba presente junto a Chaya y Eleonora, no pudo evitar preguntar, disculpen la repentina pregunta, pero, ¿acaso están adaptadas a algo así? O sea, ¿a estar en una relación abierta como esta? ¿O es que en su mundo tenían este tipo de mentalidad? Creo que más que la mentalidad existente en nuestro mundo, que era uno muy atrasado en tecnología en comparación con este, Maya respondió la pregunta e hizo una leve pausa para bostezar un poco, se debe principalmente a nuestro marido. Sí. Ay. Es verdad. Las chicas asintieron, y Claudia habló en ese momento, Alexander, nuestro esposo, es una persona que es muy difícil de explicar en palabras normales, porque no es para nada normal. Pero él es muy simple, demasiado simple. Y también es una persona que es enamorado, o sea, que él es alguien de sentimientos. Y la verdad no puedo imaginar estar en una relación sola con él, porque sabiendo lo mucho que Alex-sama se inhibiría cuando conociera, por ejemplo, a Olga-sama en dicho caso, o a Alicia, o a Prim, entonces también me dolería a mí del mismo modo. Por supuesto, tal vez sea por el pensamiento de nuestro mundo de que las personas fuertes tienen su propio harem, como los nobles, o porque cada una de nosotras está verdaderamente enamorada de él, es imposible que me pueda ver en una relación contraria donde me compartiría a otros hombres aparte de nuestro marido. Ah, ¿no es solo eso, Clau-chan HMM? ¿Qué quiere decir, Olga-sama? Es decir, ¿nuestro Anata no es alguien muy celoso? En ese momento, todas entendieron. Ah. De hecho, la personalidad de Alexander era exactamente como se describía. Era imposible que una mujer que estuviese con Alexander, estuviese al mismo tiempo con otro hombre, pero en el mismo caso, Alexander en sí realmente podía tener otras mujeres aparte de una sola, para una mujer que se enamorara de Alexander, que solo quisiera estar en una relación con él, esto sería algo así como bastante difícil, ¿verdad? Aunque, también era entendible por una parte, y ese era, el mérito del propio individuo. En este mundo, no, en cualquier lugar donde existan seres vivientes, las personas únicas, o más destacadas o más inteligentes, siempre tendrían valor y voto por sobre las demás. Si por ejemplo, un chico fuera el gladiador más poderoso de un coliseo y lo hubiese sido por bastante tiempo, entonces, ¿por qué saldría a luchar con un arma fea o un pedazo de madera inservible cuando tenía a su alcance un tratamiento mucho más generoso? La respuesta es, no lo haría. La señora Zorro realmente no sabía con exactitud el valor determinado que tenía la existencia conocida como Alexander Smith, porque ni siquiera tenía las capacidades para saberlo, pero, según lo que podría decir, estaba firmemente convencida de que Alexander era el hombre más destacado que ella había visto en sus cientos de años de vida. A raíz de esto, entonces se podría decir que debido a lo destacado que era, tenía permitido uno o dos antojos como los quisiera, porque el mismo mundo, los tendría que acomodar. Ah, pero si fuera tan simple como eso. Sí, es verdad, si se deja a Alexander a un lado, otro milagro era la relación que existía entre el harem que él mismo poseía. Pues en este mundo, como había dicho Olga anteriormente, quien tuviera el poder, sería el que mandara, siguiendo fielmente la ley de la selva. Y ya sea en los demonios, yokais, e incluso algunos humanos que lo mantenían deliberadamente en secreto, el harem no era algo desconocido. Pero el único punto negativo de esto, era que, una relación tan abierta como el harem, en la realidad, más que un cielo, era en su mayoría, un infierno. Porque era imposible que existiera una relación tan pacífica en un grupo de mujeres que se reunían sobre un hombre ante mundo, un hombre que no era simplemente tan destacado como Alexander. Por ejemplo, el marido de Benelana. Theoticus Gremori era un compañero muy silencioso y no llamativo, diría la señora Zorro, porque si bien dominaba perfectamente la cortesía de la clase alta, era una persona extremadamente pasiva, rasgo, que al parecer pasó a su único hijo varón. Este compañero del clan Gremori tenía un harem que era completamente manejado por Benelana, ¿qué quería decir algo así? Que se percibía en el mismo tono que un harem de los existentes hace cientos de años en las dinastías o los reinados del mundo. La esposa principal y la que decidía casi todo era Benelana, y las demás eran consortes que si bien no estaban allí para dar descendientes, lo estaban porque habían tenido el placer de llamar la atención del compañero del honroso clan Gremori.
y la señora Zorro estaba muda ante el hecho de que las chicas que se encontraban discutiendo temas algo tontos, o profundos delante de ella, eran todas partícipes de un harem en realidad. Porque, más que amigas, o compañeras, existía esta hermandad entre ellas, que era tan sospechoso, como milagroso. Incluso la señora Zorro estaba sorprendida de que su princesa Yasaka, una chica soltera y virgen que pensó nunca iba a casarse hace poco, se hubiera inmiscuido también en esta sociedad llamada harem de Alexander Sama en su mente. ¿Por qué será así? ¿Por qué será que ellas tienen una relación tan estrecha incluso aunque llevan poco conociéndose? Es como si en secreto fueran cómplices de algo. Qué misterioso, qué divertido. La señora Zorro sonrió desde su corazón, porque ella simplemente sentía que todo era muy interesante. Ella miró a las chicas que hablaban tan calmadamente frente a sus ojos, como si fueran una familia que estuviera reunida desde hace años, y su boca se dibujó en una sonrisa alegre. Me pregunto, ¿si yo? Entonces tal vez también sabría. Alexander Smith-sama, por Kami, que amo tan pecador y afortunado, tiene una mujer vieja como yo, que incluso hace que mi viejo corazón empiece a latir nuevamente, ufufufu. Final del capítulo.